Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy el libro de Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1, parte E, que dice que Dios el Padre fue el que encomendó a Pablo el Evangelio, pero le encomendó el apostolado para que predique el Evangelio, y esto los de Galacia estaban yendo en contra. Ellos mismos, los que le recibieron a Pablo y recibieron el Evangelio y cambiaron sus vidas, ahora estaban siendo inconstantes y estaban ignorando el Evangelio y el apostolado de Pablo al seguir, sus pensamientos humanos, hermanos. Y quería aplicar esto hoy a nosotros también. Cómo ser firmes y no ser inconstantes al Evangelio y por lo tanto a las acciones que salen de una vida dependiendo de cómo está teniendo fe o no en el Evangelio. Entonces vamos a orar para que Dios nos ilumine, hermanos. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros, Señor, y nos guías en todo. Te pedimos que tú ilumines, Señor, nuestros corazones con este Evangelio, Señor, con esta palabra de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Julio César dijo acerca de los de Galacia, dijo: la debilidad de los galos es que son inconstantes en sus resoluciones. Les gusta el cambio y no se puede confiar en ellos. Y de hecho, esta cultura de los galos, de allí que estaban en esa zona, fue inculcada en las personas. Tanto es así que por esos tipos de pensamiento cambiaron también el Evangelio, cambiaron su pensar acerca del apóstol Pablo, y cambiaron por causa de su carne, por dar oído a sus pensamientos humanos, hermanos, y no al Evangelio de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos estar firmes y también nosotros no ser influenciados por la humanidad, por la cultura y por nuestros propios pensamientos humanos a través de métodos? Y eso, ¿cómo nosotros podemos estar firmes, hermano, frente a eso? Estaba escuchando un comentarista que dice que los galos se identifica con una parte de una sociedad allá en Estados Unidos, que los Estados Unidos eligen presidentes, pero luego se olvidan de ellos. Inclusive eligen a un presidente y después luego lo matan, cosa que pasó varias veces en Estados Unidos, dos, Joseph, y trayendo a la iglesia y a nosotros mismos, por culpa de nuestra carnalidad, también podemos vivir así. Pero yo quiero con este mensaje desafiarles a ustedes y a mí a ser constantes en el Evangelio, que en todo momento, cuando sintamos las tentaciones de dar oído a nuestros pensamientos humanos, nos pongamos firmes con el Evangelio y no seamos inconstantes en nuestras acciones, que siempre seamos personas que estén andando en el Espíritu y por lo tanto en frutos del Espíritu, y que no sean esclavos a pensamientos humanos, sean tampoco esclavos a métodos de hombres, y tampoco sean esclavos a no obedecer la ley de Dios, pues no obedeceremos la ley de Dios tratando de vivir por nuestras propias fuerzas. Entonces estaríamos esclavos en pecado, hermanos. Así que mi proposición para ti, hermano, es que no seas esclavo al pecado, diciéndote que seas libre por el Evangelio. Seas libre por el Evangelio. Sé libre por el Evangelio. Te voy a mostrar en dos aspectos que tienes que ser libre. Vivir una vida libre y no una vida esclava. Una vida firme también. A esto me voy con la palabra libre, les voy a explicar. Pero libre en el Evangelio. Y te voy a dar dos razones para que seas libre, que seas firme en el Evangelio. Una es, pues Dios quiere que seas libre en el Evangelio y seas firme. Y Dios no solo quiere, sino que Dios provee que seas libre por el Evangelio. El Evangelio te va a ayudar a ser libre. Entonces Dios no solamente quiere, sino provee tu libertad cada momento, cada día. Pero antes de decir esto,
a desafiarte a ti que seas libre, te quiero explicar un poco más a qué me refiero con que seas libre por el Evangelio. Ser libre es no estar esclavizándote a pensamientos, por ejemplo, humanos tuyos, por ejemplo, cuando quieres predicar y no puedes, y entonces dices, yo me avergüenzo de estar predicando. No, hermanos, nosotros tenemos que ser libres del Evangelio. Si realmente tenemos fe en todo tiempo en el Evangelio, vamos a ver que el Evangelio es poder de Dios en nosotros para predicar a los otros, hermanos, y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, para salvación no solamente en un instante, sino para salvarlo siempre de sus pecados y actuar de una manera justa, porque Dios provee en nosotros los medios y la fuerza por medio de su Espíritu. Y por eso tenemos que estar viviendo libres, no esclavizados a métodos humanos, pues el Espíritu en nosotros, por medio de la fe en el Evangelio, nos va a ayudar a vivir relajadamente, tranquilamente, en paz, pues sabemos que Él es el que obra en nosotros, el creer por el hacer, y va a producir buenas obras. Como les voy a decir Gálatas, que dice eso en Gálatas 5, que dice, el fruto del Espíritu es esto. Y bueno, paso entonces al primer punto, que Dios quiere que tú seas libre por el Evangelio. Y el versículo dice, Dios el Padre fue quien encomendó a Pablo su misión de ser apóstol para predicar el Evangelio. Y entonces, hermanos, ¿por qué los de Galacia estaban ignorando y siendo inconstantes en sus actitudes en ese tiempo? Bueno, el día a día se podría decir allí en esa época. Y bueno, hace unos años pasó eso. ¿Por qué estaban siendo ellos inconstantes, ignorando el Evangelio, ignorando con sus actitudes a Pablo, que le recibieron bien, pero luego lo menospreciaban? ¿Por qué? Porque no estaban siendo dominados por el Evangelio que Dios encomendó, hermano. Y Dios quiere que ese Evangelio se reproduzca. Por eso le envió a Pablo predicar el Evangelio. Y Dios quiere que tú seas libre por el Evangelio, porque Dios mismo comisiona gentes para predicar el Evangelio de la libertad. Entonces Dios aprobó el Evangelio de Pablo, el Evangelio que dice que tú tienes que ser libre. Gálatas 1, 15 a 16 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, sigue diciendo, pero vieron ahí que Dios Padre es el que llama, y le llamó a Pablo, el Dios Todopoderoso. Si Dios estaba con Pablo, no importa que otras personas quieran ir en su contra, porque Dios es el Dios Todopoderoso. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice un salmo. Y Dios estaba con Pablo, y Dios le encomendó predicar el Evangelio a los gentiles, y Pablo sabía esto. Entonces concluimos acá que Dios quiere que el Evangelio sea proclamado, el Evangelio de la libertad, como va a decir acá Gálatas en todo su contexto. Yo estoy estudiando, exponiendo esta parte de acuerdo a su contexto. Y Dios quiere, hermanos, que el Evangelio nos libere, que vivamos una vida gozosa en libertad. Y por eso Dios le envió a Pablo. Y estos de Galacia estaban ignorando el mensaje del Evangelio. Estaban ignorando entonces al Dios que encomendó. Y bueno, ¿cómo se sentirían, los de Galacia al leer este primer versículo? Que pues ellos se darían cuenta que estaban yendo contra Jesucristo mismo y contra Dios mismo, si era cierto lo que Pablo decía. Y ellos tenían mucho que pensar que sí, porque ellos cambiaron la vida de ellos por causa de Pablo. Pero algo les fascinó, como dice Gálatas 3, para que ellos tan rápidamente, como dice Gálatas 1:6, cambiasen de opinión. Bueno, eso fue la carne humana, pensamientos humanos, la cultura que influyó en su carne, y ellos dieron oído a otras cosas. ¿Por qué? Por estar dando lugar a la carne y no al Espíritu que obra en ellos para actuar correctamente. Y por lo tanto el Evangelio también es lo que les va a solucionar sus vidas, los de Galacia, y es lo que nos tiene que solucionar a nosotros cada momento para vivir una vida libre en Cristo. El Evangelio de Dios es la solución
¿Por qué digo que el Evangelio es el cual nos va a hacer libre? Ahora le voy a explicar en el segundo punto, pero voy a hacer una conclusión del primer punto. Dios quiere que tú seas libre. ¿Y por qué? Porque envió a gente para predicar el Evangelio que sí libera. Entonces Dios quiere, hermano. Y se ve que Dios quiere porque Dios desde antes de la fundación del mundo planificó esto. Dios quiere. Antes de que existan todas las cosas, Dios, el Padre y el Hijo, hizo este Evangelio, hermanos. Y envió a su Hijo para morir por nosotros, para darnos una vida eterna, ya desde ahora, hermano. Entonces Dios quiere que tú seas libre por medio del Evangelio, y Dios provee la libertad hoy en día por causa del Evangelio. Es lo que vamos a ver en este punto 2, que Dios aprobó el Evangelio de Pablo, el cual ese mismo Evangelio produciría en nosotros la libertad. Entonces quiero centrar en esto, que Dios provee la libertad para vos día a día por medio del Evangelio, y te va a dar fuerzas sobrenaturales, la fuerza sobrenatural que viene por el Espíritu para ser libre y cumplir las leyes que no se puede cumplir por nuestras propias fuerzas, hermanos. Quiero decir una cita, voy a decir varias citas, pero voy a decir la primera cita de un libro que estaba leyendo, Dinámicas Espirituales, y este libro da énfasis mucho en esta parte, en la sección que voy a leer, de cómo tener la fuerza para vivir bien la vida cristiana. Entonces vamos a ver, el Evangelio de Dios provee en nosotros las fuerzas para cumplir la ley. Y vamos a ver, les leo la cita, hermanos. Espero que esto les sea de ayuda para entender y asegurar ya en sus corazones. Esto tenemos que asegurar ya, para cada día tener esto siempre en nosotros, para predicarnos a nosotros mismos el Evangelio y vencer y estar siempre firmes y no inconstantes como los de Galacia, hermanos. Porque pues eso es la voluntad de Dios. Él quiere que seamos libres y firmes. Y bueno, dice la cita de Dinámicas Espirituales, un libro, dice: así que primero debemos hacerles a las personas, dice, está hablando de uno que predica, pero vamos a hacer como que si este que predica es nosotros predicarnos a nosotros mismos. Así que primero debemos hacerles real la gracia de Dios. Al aceptar Dios a ellos diariamente, Dios la acepta diariamente, tenemos que hacerles real por la gracia, dice, y los acepta diariamente, no por su espiritualidad o sus logros en el servicio cristiano, sino porque Dios les ha contado la perfecta justicia de Cristo. Este puede parecer el concepto más elemental en la tradición protestante, pero es un acto de fe raro entre los protestantes. No se vuelve real en sus vidas, no es un acto que ellos practican, este acto de fe, de que ser aceptados por Dios siempre es lo que diariamente tienen que saberlo, pero no se ve en la práctica esto que está queriendo decir. No es un acto de fe que tiene la gente, es raro tener ese acto de fe en las iglesias protestantes. Dice: todos gravitamos automáticamente hacia la suposición de que estamos justificados por nuestro nivel de santificación, y cuando se adopta esta postura, inevitablemente enfoca nuestra atención no en Cristo, no en el Evangelio, sino en la adecuación de nuestra obediencia, sino en cómo estamos obedeciendo. Así, eso es el patrón, dice, para muchos, justificarse delante de Dios para ser aceptos delante de Él. Pero está mal, eso no tiene que ser así. Comenzamos, dice, cada día con nuestra seguridad personal, descansando no en el amor de aceptación de Dios y el sacrificio de Cristo, sino en nuestros sentimientos o logros espirituales en la vida cristiana. Entonces, dado que estos argumentos no calmarán la conciencia humana, dice, entonces inevitablemente nos sentimos movidos al desánimo. Está queriendo decir que debido a que esto no es efectivo, el querer justificarse de acuerdo a lo que ellos hicieron, si sirvieron bien o algo, si están bien santificados, cuando ellos no pueden lograr algo bueno, su conciencia no puede ser alentado a través de sus obras, entonces ellos, dice, inevitablemente nos sentimos movidos al desánimo
y la apatía, o a una justicia propia que falsifica el registro, el hecho, para lograr una sensación de paz. La única manera de lograr la sensación de paz es sentirse aceptos gratuitamente por lo que Dios hizo por nosotros y no por lo que nosotros hacemos, y eso es el Evangelio predicado cada día a nosotros que tenemos que tener. Bueno, ahí termina la cita. Y hermanos, esto es lo que dice el Evangelio de Gálatas. Dios provee por medio del Evangelio, hermanos, la solución para los de Galacia en esa época al problema de no aceptar al apóstol Pablo como un apóstol y al rechazar el Evangelio. Dios provee la solución en el Evangelio, y también a nosotros provee la solución de vivir una vida conforme al Evangelio, no estando, ¿cómo se llama esto?, no tambaleando en la fe, no estando cambiando, y estando siempre firmes y no desanimados porque Dios no nos ve bien, al considerar que no podemos cumplir perfectamente lo que Dios quiere o lo que los humanos piensan que tenemos que hacer. Entonces, la Biblia dice que Dios no solo quiere, sino provee en el Evangelio la solución a vivir una vida correcta, hermanos. Y Gálatas 5:1 dice, Pablo le dice a que hay que estar firmes a los de Galacia en la gracia con la cual Cristo nos hizo libre, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Hay que estar firmes en esa libertad. Ahí que yo dije libre, firme. Hay que estar firme, libre y no estar inconstante. Y estar firmes implica no usar tus métodos personales o cómo tú te estás santificando para considerarte santo delante de Dios. No, vos ya sos santo por la justicia que Dios te dio a ti y por las bendiciones espirituales que Dios ya te dio. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en el día a día, por ejemplo, yo me siento desanimado por una X razón, por la carne, entonces yo trato de quedarme ahí nomás o decir, tengo que mejorar en ese aspecto, en esto. Pero si no, primero me considero que Dios ya me ve acepto en el amado por su gracia justificadora, entonces, hermanos, no vamos a tener poder para vencer el desánimo y ni nada de lo que hacemos. Tenemos que primero ser firmes, libres y no inconstantes, que era lo que le estaba pasando a los de Galacia. Y tenemos que ver entonces la realidad, que estamos libres porque Cristo nos hizo libres, y Dios provee entonces por el Evangelio el poder del Espíritu Santo. Por la fe en el Evangelio provee el poder del Espíritu Santo para nosotros seamos libres, una vida gozosa en cualquier circunstancia, todo el tiempo, hermanos. Somos más que vencedores por medio de Él. Eso es la gran verdad que quiero que tú entiendas, hermano. Los de Galacia, quiero decirles otra ilustración, otra cita, que los de Galacia rápidamente eran inconstantes en el Evangelio. Y la cita es de un comentario de Gálatas de un hermano que se llama Tim Keller. Él dice: es común que los creyentes comiencen sus vidas cristianas mirando más allá de ellos mismos, mirando a Jesucristo claramente crucificado, como dice Gálatas 1, confiando en la promesa de Dios, que Cristo ha quitado nuestra maldición y nos ha dado su bendición. Ellos comienzan así, por eso se convierten. Pero conforme avanzamos, dice, es fácil y tentador buscar dentro de nosotros mismos nuestros esfuerzos humanos, descansando en que nuestro propio cumplimiento, la ley, nos dé algún sentido de aceptación ante Dios. Hacer esto nos vuelve inseguros, socava nuestra seguridad y nos lleva a la desesperación o al orgullo, hermanos. Pero no tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que descansar en lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Eso es lo que nos hará estar firmes y no inseguros. Por lo tanto, te desafío, hermano. Ahora te dije la proporción es que seas libre en el Evangelio. Ahora te voy más profundo. Te desafío que apuntales, como se apuntaran las estacas en las carpas para que la carpa quede bien firme. Te digo que vos, como respirás, como te llamás, no sé cómo te llamas, fulano de tal, así como que te llamás fulano de tal, vos ya apuntales en tu cerebro, en tu corazón, de que tú ya estás acepto delante de Dios. Hazlo eso una vez por todas.
porque Cristo murió una vez por todas en la cruz para que tú seas siempre santo y justo delante de Dios. Y eso es lo que la carta va a decir por todo lado, que Abraham creyó por la fe y le fue contada por justicia y recibió todas esas bendiciones. Y te urge a que vos aceptes ya de una vez por todas y no estés inseguro viviendo, cambiando todo el rato como hacía los de Galacia, hermanos. Hay que crecer en Cristo, hay que madurar y ya no ser más esos como los que recién estaban convertidos, hermanos. Es verdad que hay muchos que parecen que son bebés y ya tienen varios años en el cristianismo, ¿no? Y es que siguen viviendo como los de Galacia. Y es lo que pasa con la gente que piensa como yo les estaba diciendo en la predicación esta y en las citas que les dije. Por lo tanto, no hay que en los problemas, en las circunstancias del día a día, no hay que pensar que uno por sus propias fuerzas va a poder solucionar las cosas. No, uno tiene... ¿Por qué? Porque Pablo lo va a decir en Gálatas 5 también, después de decir que hay que estar firmes en la gracia porque Él nos hizo firmes. Y él después le dice que de nada os aprovechará Cristo si os circuncidáis. Si yo digo, no, yo tengo que hacer algo para estar bien y para solucionar esto, no, de nada os aprovechará Cristo si haces algo. De nada, si no sabes que Él ya te hizo justo para siempre. Y de nada vas a poder tener fuerza para vivir y cumplir las leyes de Dios. Por eso dice Pablo luego que hay que ser libres. ¿Y cómo ser libres? Dice Gálatas 5:18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis debajo la ley. La ley es lo que te hace estar bajo la ley. Es lo que Pablo quiere decir acá, es que vos mismos querés ponerte de vuelta bajo el yugo de la ley, queriendo cumplir la ley para ser aceptos delante de Dios y para llevar una vida buena. Pero Gálatas 3 dice que no pasa eso, pues ellos estaban no teniendo poderes milagrosos por el Espíritu de vuelta, porque no estaban teniendo fe en el Evangelio. Gálatas 3:5 dice que antes sí obraba poderes milagros en ustedes, igual que recibieron el Espíritu cuando creyeron, pero ahora se olvidaron de eso y por tanto no tienen ese poder de hacer acciones como un cristiano tiene. Por eso dice que si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu, por la fe, y el Espíritu obrará maravillas en nosotros. Y luego dice Gálatas 5:21 que el fruto del Espíritu es, y ahí dice todas esas bendiciones, esos frutos: amor, gozo, paz, y sigue. Y dice: ante tales cosas no hay ley. Es decir, uno lo hace no poniéndose bajo la ley, sino que lo hace libre, pues el Espíritu de Dios nos ayuda a estar firmes y a caminar libres. Entonces, hermano, no estés esclavo a tus pensamientos humanos y reconoce que no tienes que ignorar más el Evangelio en tu vida cristiana. Reconoce que sos incapaz para cumplir la ley de Dios. Reconoce que sos incapaz para tener una vida libre, segura, sin depresión y sin estar criticando a otros. Pues digo esto sin estar criticando a otros, pero primero cierro. Pues es solo por el Espíritu que Dios te va a dar esa estabilidad y no hacer esas malas obras que dije. Y bueno, cuando uno está poniéndose bajo la ley y es inestable por lo tanto en creer el Evangelio y duda del Evangelio y de su servicio y de servicios de otros y bueno, entonces ¿qué pasa? Pasa que ellos empiezan a criticar a otros, porque ellos quieren que los otros hagan lo que ellos hacen para ellos estar agradándose en que los otros lo obedezcan, y también para que ellos digan: sí, yo estoy haciendo bien, y si el otro no hace lo que yo hago, quiere decir que el otro está mal. Pues si el otro está bien haciendo lo que hace, entonces yo estoy mal. No, pero yo no estoy mal porque yo me esforcé mucho para hacer estas leyes y ganar y no sé qué. Pero eso es autojustificarse a uno mismo. Y ese es el peligro que estábamos leyendo en una cita de personas que pueden desanimarse o pueden volverse peor personas, orgullosas, y querer autojustificarse a ellos mismos. No, yo estoy bien porque yo hago esto. Y bueno, pero
quiero hacerles, para terminar y terminando, una pregunta. ¿Cuál fue el motivo de por qué Dios permitió que Pablo escribiese esta carta a los de Galacia y que ahora nosotros podamos leer? El motivo fue para que nosotros escuchemos que el Evangelio puede cambiar nuestras vidas y puede mantenernos firmes hoy en día, aún después que creímos en Cristo. El Evangelio sigue siendo el motor, la fe en el Evangelio sigue siendo el motor para tener una vida libre, con bendiciones incalculables, al tener el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros para cumplir y vencer y ser de testimonio a los demás, hermanos. Esta es la gran riqueza que no todo el mundo tiene. Son pocos los que tienen esta fe y son pocos aún los que tienen en el cristianismo hoy en día. Por eso necesitamos un avivamiento. Necesitamos la carta de Gálatas, así como fue necesario en la época de Lutero y como fue necesario en la época de Wesley. Pues dice que Wesley también, cuando se convirtió, predicó esta carta para predicar. Y es lo que está de cada avivamiento, dice un comentario luego de estos 200 años, últimos 200 años, lo que estuvo detrás de cada avivamiento, 1200 años o algo así dijo, lo que estuvo detrás de cada avivamiento fue la carta de los Gálatas, que estaba ahí firme como una antorcha en la oscuridad, iluminando el Evangelio, iluminando también cómo uno debe vivir libre, gozoso, para predicar efectivamente el Evangelio, para que haya un avivamiento espiritual en nosotros y en el mundo, por lo tanto. Bueno, entonces la carta de los Gálatas, el Evangelio que Pablo predicó en esa época a los de Gálatas, cuando escribió esta carta, sigue teniendo poder porque Dios quiere que vivamos el Evangelio, hermanos. Y Dios quiere que seamos libres aún en nuestra vida cristiana y que no seamos como lo que Platón hizo una vez, una ilustración. Platón dijo que hay uno que está en una silla encadenado y en esa cadena, en esa caverna, está atado con cadenas, ve solo sombras de lo que la realidad ilumina a las cosas reales y proyecta las sombras. Pero luego sale las cadenas y él va al mundo, sale de esa caverna y ve la realidad como es. Nosotros también, hermanos, tenemos que ver la realidad como es y no ver las cosas por las sombras, o si no, nunca creceremos, nunca nos desarrollaremos en la vida cristiana y nunca seremos libres, nunca viviremos en libertad. Y esto solo lo podemos hacer, ¿cómo ser libres? Teniendo fe en el Evangelio cada día. Pero hoy en día Dios te dice que hoy creas para que afirmes esto y para que obre en ti Dios de tal manera que siempre quieras ser libre por medio del Evangelio. Y no estoy diciendo algo como sobrenatural que pase. Bueno, tiene que pasar algo sobrenatural porque Dios es el que ilumina nuestros corazones y nos va transformando en la imagen de su Hijo. Pero lo que te quiero decir, que no estoy diciendo para que Dios obre de una manera que sea incomún o pocas veces visto. No, se vio en los grandes avivamientos con John Wesley, se vio con Whitefield, se vio con Pablo en esa época, hermanos. Y Dios es el Dios poderoso que puede a nosotros hoy día hacernos firmes en esto, hermanos, para que mañana, para que hoy día mismo podamos vivir libres en el Evangelio en cualquier circunstancia que haya, para cumplir la ley, hermanos, como se debe cumplir, y para vencer las pruebas y para andar en una vida victoriosa y no desanimada, sino gozosa. Una vida que es una vida rica por medio del Evangelio de Dios y que nos hace ser libres, hermanos. Así como estaba viendo algunos rodeos así, y a veces sueltan a toros y le quieren dominar al toro, pero había un toro, miré ahí, que arremetía contra todos, así como que quería salir y bueno, andaba ahí venciendo. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser más que esos toros, un super toro por medio del Evangelio, y dar un tremendo salto y salir de ese rodeo, hermanos, y ser libres y saltar tan alto por medio del poder del Evangelio, poder sobrenatural,
que ya estemos lejos de cualquier humano que nos quiera esclavizar, hermano. Y bueno, todo esto lo haremos por el poder del Evangelio. Ser libre lo haremos por el poder del Evangelio, pues Dios quiere que seamos libres por el Evangelio y Dios provee la fuerza para que seamos libres por el poder del Evangelio, hermanos. Que tengan un buen día en Cristo, hermanos.